Vivimos tiempos difíciles. Diversas profecías indican que es el tiempo final. Por eso tenemos que dedicarnos mucho más al autoconocimiento del cuerpo, a la evolución del alma y a la liberación del espíritu. Porque es tiempo de despertar. ¿Cómo están, amigos? Aquí estamos de nuevo en el Café Despertar. Y llegamos a la tercera lección del curso de autoconocimiento y de trabajo en sí mismo. Saludo y les doy la bienvenida a todos los que nos están viendo. Motivados, quiero pensar que sea así, por el deseo de conocerse mucho más de lo que se conocen, para así intentar optimizar o mejorar lo que no está funcionando bien en el cuerpo psicofísico. En esta tercera lección vamos a estudiar el centro emotivo, que es nada menos que el centro de gravedad de todos los centros. Pero antes de empezar, veamos la siguiente sinopsis de lo que hemos visto en las dos anteriores lecciones. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí de nuevo en el Café Despertar y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en los dos videos anteriores, las dos lecciones. Bueno, este es un curso de autoconocimiento y trabajo en sí mismo. Autoconocimiento porque tenemos que conocer nuestro cuerpo físico, que también es conocido como nuestra máquina biológica. Si le decimos máquina biológica, podemos entender mejor que tiene diversos componentes, así como un vehículo mecánico tiene componentes, y tenemos que saber cuáles son esos componentes, cómo funcionan para intentar mejorar o optimizar ese vehículo o máquina biológica. Y trabajo en sí mismo justamente porque tenemos que buscar optimizar o perfeccionar esta máquina. Ese es un objetivo totalmente válido y necesario para cualquier persona. Bueno, aquí en el primer video vimos los tipos de persona que hay. Existe el tipo intelectual y uno nace con esa aptitud al manejo de ese centro intelectual o al manejo del centro emotivo, y sería del tipo emotivo, al manejo del centro motriz, al manejo del centro vegetativo, que también conocido como el centro instintivo. Bueno, estos tipos de persona tienen correlación con los centros de respuesta, que son los que estamos estudiando en esta primera parte del curso, que sería el centro vegetativo, más o menos a la altura del sexo, aunque el centro vegetativo es todo el cuerpo en general, ¿no? Todos los instintos y funcionamiento automático. El centro motriz, que tiene que ver con la movilidad o la capacidad de hacer movimientos coordinadamente, no torpemente. El centro emotivo, que tiene que ver con las emociones, y en realidad el centro emotivo es quien influye en los demás, el estado de ánimo, la empatía o antipatía, etc. El centro intelectual, como su nombre lo dice, tiene que ver con las ideas, ¿no? Con la abstracción, el trabajo más elaborado del intelecto. Bueno, rápidamente en la lección anterior vimos que todos los centros tienen tres partes: una parte motriz, emotiva e intelectual. Eso se ha dividido así para entender mejor el funcionamiento, ¿no? El funcionamiento de cada centro. Eso lo podemos ver con más profundidad en un video que vamos a colocar en este canal del Café Despertar, que se va a llamar Repaso Lecciones 1 y 2. Y finalmente tenemos el esquema del psiquismo, que se ha diseñado para entender mejor que no somos seres solamente físicos o biológicos, sino también psíquicos. Y este esquema explica cómo funciona nuestro psiquismo. Rápidamente, entonces funciona del mundo externo, entran estímulos o datos a los sentidos, ¿no? Vista, oído, etc. De ahí esa información se graba en la memoria y también va a la conciencia. La conciencia, de acuerdo al nivel en que se encuentre, trabaja. Hay tres niveles de conciencia que son comunes, que sería el sueño, semisueño y vigilia.
Actualmente, para los que no saben mucho de estos términos, el que está hablando, o sea, yo, está en nivel de vigilia, o sea, está despierto. A eso se refiere el estado de vigilia. Conciencia para activar los centros de respuesta, por eso que se les llama centros de respuesta, porque son los encargados de emitir una respuesta al exterior. Entonces, elabora una imagen y envía una imagen al respectivo centro, que son el centro vegetativo, como hemos visto, el centro motriz, el centro emotivo y el centro intelectual. Bueno, ese es un repaso rápido. En todo caso, si quieren más detalles, está en el video que está colgado en este mismo canal. Muy bien, ahora sí, saludamos a André, quien nos acompaña desde su casa. Hola, André. Hola, profe Galo. ¿Cómo están, amigos? Yo aquí preparadísimo para aprender la tercera lección del curso de autoconocimiento y trabajo en sí mismo del Café Despertar. Lección que trata, como ya lo dijo el profe Galo, del centro emotivo, que por lo que sé es el centro más delicado y problemático que tenemos. ¿No es verdad, profe? Es verdad, André. Si logramos controlar o estabilizar este centro, estaremos logrando nuestro equilibrio, ya que este centro tiene mucha influencia sobre los demás centros. Es por eso que este video lo vamos a dedicar totalmente a este importante centro. Y como no podía faltar, también vamos a practicar ejercicios para trabajar sus diferentes partes. Espero que ustedes, amigos que nos ven, no importa la edad que tengan, también practiquen los ejercicios que vamos a enseñar más adelante. Ya saben que se puede practicar de manera individual o de forma grupal. Así que ahora que saben que el centro emotivo es el principal causante de la ambigüedad y de la contradicción del ser humano, y muchas veces sin ninguna razón aparente, conozcámoslo. Como ya lo hemos dicho, el centro emotivo es el centro más inestable y voluble de todos los centros. Así es, el centro emotivo orienta la conducta del ser humano y tiene la capacidad de bloquear o limitar a todos los demás centros. Como lo escuchan, amigos, el centro emotivo es nuestro eje. El eje no es nuestro cerebro. El eje del ser humano son las emociones. El centro emotivo es el que regula los sentimientos y las emociones, y eso lo hace mediante la adhesión o el rechazo, haciendo que uno se acerque a lo placentero y se aleje de lo doloroso. Y puede suceder que no exista referencia material externa y sin embargo se experimenta la emoción del rechazo o el estado de adherencia. Es por eso que sin un adecuado desarrollo y control de este centro, el individuo puede convertirse en esclavo de sus emociones, que pueden inclusive llevarlo a ser una persona inestable y desequilibrada, sujeta a impedimentos de naturaleza subjetiva, que a la postre terminarán generando frustración. Para entender mejor qué es y cómo funciona este centro, vamos a dividirlo en tres áreas de trabajo. Estas áreas son las pasiones, los hábitos emotivos y la intuición. Pasiones. La carga pasional es la que produce el rechazo o la adherencia. Estas actitudes se pueden manifestar de manera discreta o en la forma de una emoción desbordada. Es por eso que es fundamental aprender a controlar las cargas pasionales de este centro. Sí, se puede vivir desde tempranito, ¿eh? No hay que esperar a los 3 años cuando empieza con el berrinche, la pataleta, para ahí te enseño que eso no va. Mucho antes. Los niños suizos, por ejemplo, juegan a controlar las pasiones con humillaciones. ¿Conocen el juego del gatito? ¿Del gatito? No. Hay una rueda de niños
pero antes de los 3, 2, 1, 2, que ya puedan estar en pie. Y al centro se pone uno que hace de gatito y empieza a maullar y así, yo tengo el gatito. Los niños tienen que estar impasibles. Al que se le mueva un músculo, pierde y se convierte en gatito. Tú, que no te sabes controlar, ¿ves? Y el que va al centro está humillado, es el defectuoso, pues. Y todos los demás van aprendiendo a Eso se ha convertido. actividades pasionales en la edad adulta. Todo aquel que ha sido fiel a una gran pasión o vocación de cualquier ámbito evidencia un desarrollo pasional llamativo. Desde luego existen profesiones que demandan un gran crecimiento de esta parte, acompañada desde luego con otros centros. La actuación, no se pierda la entrevista a Sara Tajuelo que está al final. El canto, la política, los que arriesgan su vida para cuidar y salvar a otros, por ejemplo, bomberos voluntarios. Hábitos emotivos, también conocidos como la sensibilidad. Esta parte emotiva constituye de manera especial el centro de gravedad del ser humano. Aquí encontramos toda la gama de emociones, las cuales no tienen necesariamente manifestación externa, tales como estados de ánimo, sentimientos, empatía, etc. La sensibilidad responde a las pautas de la propia cultura y a las características generacionales. Es por eso que cada generación tiene una particular forma de sensibilidad. Cuando se habla de sensibilidad en general, ¿con qué se asocia? Bueno, dígame. Yo digo la palabra sensibilidad y ¿qué piensan? ¿Qué ejemplos? Coincidencia, empatía. Ajá, ¿qué más? Gustos, valores. Gustos, valores. Una capacidad para ver la realidad de una manera mucho más elevada también, en cuanto a... Para alguna generación sí. ¿Han visto cómo describirían emocionalmente a los chicos del 15M? Inspirados. Ajá. Con una sensibilidad diferente. Son ásperos, son suaves, son dulces, son amargos, son ácidos. Suaves y firmes. Suaves, son incluyentes. Simpáticos. Comparen con la sensibilidad de la generación de posguerra. De la generación Muy hacia adentro. Sometidos, miedosos. Claro, Heridos, individuos, claro. Pero fuertes. Sí. Responsables, caminar, Duros. Sí. duros. Diferenciadores. Bueno, yendo a las subpartes, el elevador, la carga de los estados de ánimo, de los sentimientos, va a depender mucho de si existen o no bloqueos pasionales. Porque si no, al existir bloqueos pasionales no llega suficiente energía a los sentimientos. Como generalidad. El adhesor significará por un lado que será fiel a sus sentimientos, pero por otro lado que puede quedar encadenado. Porque ¿qué pasa si los sentimientos no son optimismo, bienestar, sino sospecha, nostalgia, mal humor? Cero. Entonces también es necesario saber desconectar. Por eso el ejercicio de psicofísica es óptico-cómica, óptica práctica, poder salirse de esos sentimientos que enganchan, que deprimen, que no entienden. Bien, el selector, por supuesto, definir bien el registro de humor, tristeza, simpatía, tanto en uno mismo como en los otros. Si el selector trabaja en confusión, se generan ambivalencias emotivas y confusiones entre sentimientos. Intuición. La intuición trabaja con datos proporcionados por la memoria, pero no son datos intelectuales. Las intuiciones no son abstracciones del intelecto, sino que se huele. Se huele algo porque se vio que cambió la cara, o porque hizo ese gesto, o porque no sé, pero algo pasó. Hay quienes tienen la intuición bien desarrollada y quienes no. El que no tiene esa parte desarrollada va a tener enormes problemas en las relaciones personales. Es como un ciego que está en el mundo sin saber qué está pasando. Y el mundo le está
enviando señales y la persona no las sabe interpretar. Muy bien, la buena noticia es que la intuición se puede desarrollar. Actividades intuitivas en la edad adulta. Profesiones que tienen por base la intuición, con otros centros, lógicamente. Asistentes sociales, cuidadores, voluntarios, psicólogos, terapistas. Pero también es el caso de gente que necesita desarrollar el sentido de la oportunidad y la intuición de tendencias de grandes conjuntos humanos. Porque la intuición no es solamente cara a cara, lo que pienso de ti o lo que te va a pasar, sino ¿dónde apunta este grupo humano? ¿Dónde apunta esta sociedad? ¿Qué está pasando? Ese tipo de intuición también es interesante. Tal es el caso de políticos o miembros de sus equipos, inversores, especialistas en mercadotecnia, comunicadores, periodistas, etc. Todos esos trabajan con la intuición.